¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de La Última Página, que como siempre digo y hace mucho que no digo, programa que no podría ser sin la compañía de mi querido amigo y colega Sebastián. ¿Cómo estás, Seba? ¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿y vos? Hay que bien? volver a la vieja... A la tradición. A la tradición, ¿sí? Nunca salir de la tradición, ¿sí? Le damos la bienvenida a este programa que por suerte seguimos haciendo semanalmente. Ya nos quedan pocos programas, igual se va del ciclo 2018. Se nos va. Se nos va, pero con la promesa de que volveremos. Volveremos. La última página volverá. Igual nos quedan algunos programas para, sí. No sé si uno o dos, pero los vamos a seguir invitando, obviamente, a todos aquellos que nos están escuchando por primera vez. Bueno, tienen más de 30 programas como para ponerse al día, ¿sí? Exacto. Recordarles siempre que esto forma parte de una asociación más grande, la Asociación de Estudios Humanísticos. Tienen la página de Facebook en los auspicios y demás. Ahí pueden chequear nuestras actividades. Hay muchas actividades para el año que viene. Hemos realizado muchas durante este año. Así que cerramos y cerraremos un 2018 muy productivo para ADE. Recordarles también que tenemos un segundo contenido en nuestro canal, que es Nota al Pie, un programa de entrevistas que estamos realizando y que, bueno, tiene una buena circulación, así que estamos muy contentos y agradecidos por las visualizaciones y por las visitas que está teniendo. Así que, bueno, Seba, vamos a ir directamente al problema que vamos a tratar hoy, que no es un problema en realidad, sino que es una obra literaria. Un bicentenario. Un bicentenario, exactamente. Como ustedes saben, y si no lo saben se van a enterar ahora, este año 2018 es el... ¿Cómo se diría? Se cumplen 200 años. Quiero buscar una forma elegante de decirlo. Se cumplen 200 años. El bicentenario, exactamente. De la publicación de la novela Frankenstein, de Mary Shelley. Y bueno, lo hemos venido postergando un poco, pero con Sebastián queríamos hacer un homenaje, si se quiere, o un comentario en función de que, bueno, no podemos quedarnos afuera de estos 200 años de una de las novelas, creo yo, más importantes del siglo XIX, de principios del siglo XIX, y que marcó no solamente un momento, una etapa de lo que fue el primer romanticismo, en Inglaterra sobre todo, y marcó la cultura occidental fuertemente. Creo yo, gracias al cine, por una parte. Tenemos que pensar que el cine recupera la temática, la novela de Mary Shelley, pero bueno, desde su publicación en 1818 hasta la actualidad ha habido un centenar de versiones cinematográficas, una cantidad enorme de traducciones a distintas lenguas, una cantidad inmensa de estudios sobre la novela de Mary Shelley, y también una cantidad de concepciones un tanto equivocadas de la figura de Frankenstein o el moderno Prometeo, tal como lo titulara su autora en los primeros años del siglo XIX. Exacto. Así que lo que vamos a hacer hoy es básicamente presentar un poco el contexto, quién fue Mary Shelley, muy brevemente, y meternos en la novela. ¿Sí? Obviamente, como tratamos de hacer sin arruinar la experiencia de lectura, sino haciendo algunos comentarios transversales respecto sobre todo del contexto en el que surge, la relación que hay entre Frankenstein, Mary Shelley y la modernidad, capitalismo, revolución industrial, la presencia de lo fantástico, la pérdida de lo sagrado, si es que se puede hablar de una pérdida de lo sagrado, obviamente, o su retorno de otra manera, recuperación, como diría el ya abonado Ángel Fareta, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar entonces con la introducción. Decíamos, Seba, Mary Shelley, una escritora inglesa, nacida en 1797, fallecida en 1851, una mujer signada por las letras, ¿sí? Signada por la lectura, por la escritura, hija obviamente de dos personalidades célebres de aquella época, el escritor, filósofo y pensador William Godwin, filósofo de la época, y la escritora feminista, así sus biografías la titulan así, escritora feminista Mary Wollstonecraft. Wollstonecraft, producto de ese matrimonio, nace Mary Shelley, y además Mary Shelley es famosa, el apellido Shelley es famosa porque en 1816 contrae matrimonio con el poeta romántico Percy Bysshe Shelley. Luego de el inicio de una relación un tanto turbulenta, porque bueno, había una historia, hay un triángulo amoroso un tanto extraño y escabroso. Ellos se escapan, digamos, de Londres en 1814 y logran contraer matrimonio en 1816. Año que por otra parte es fundamental porque
como sabemos, los románticos, bueno, sabemos la relación que había entre Coleridge y Wordsworth, los poetas lacunares, como los titulaba Thomas de Quincy, pero entre los otros románticos, estoy hablando Percy Shelley, Lord Byron, y otros personajes, había una relación, digamos, de confraternidad. Y en 1816, Mary Shelley, su marido Percy Shelley, Lord Byron, William Polidori y otro personaje se reúnen en una pequeña villa en Ginebra, en Suiza, en la villa Diodati, a pasar un verano. Y la anécdota que cuenta Mary Shelley es que ese verano justamente fue un verano muy húmedo, muy lluvioso, y tuvieron que recluirse durante mucho tiempo, durante ese verano, en un castillo. A estar encerrados ahí. No había televisión. No había televisión, no había wifi, no había Netflix. Así que. Pero había algo muy parecido, que eran los relatos orales. Exacto. Entonces, ¿qué hacían? Discutían sobre algunas ideas de la época, sobre todo ideas de un filósofo del siglo XVIII, Erasmus Darwin, cuyas ideas rozaban lo oculto, ¿no? La posibilidad de reanimar cuerpos muertos, ¿no? Y ahí ya empezamos a meternos en tema. Y producto de una de esas reuniones, después de haber pasado una tarde-noche narrándose historias de fantasmas alemanes, ¿no? El mundo gótico, deciden proponer un desafío, una apuesta, como si fuera una competencia. Claro. Dice, cada uno tiene que escribir un relato de suspenso, de terror, de horror, basado en alguna de las temáticas que se dijeron esa noche. A partir de ahí empieza Mary Shelley a pergeñar la idea de, después de un sueño, de una persona arrodillada frente a una creación monstruosa, pálida, y ahí empieza el germen de lo que luego será Frankenstein, que 2 años después, en 1818, ayudada por su marido, que Frankenstein empieza como un relato breve y termina convirtiéndose en una novela mucho más larga, surge Frankenstein. Después de ahí surgirá, por ejemplo, El vampiro de Polidori, claro, basado en el personaje de Byron. Pero bueno, digamos, podríamos considerar que en 1816, en la Villa Diodati, nace Frankenstein. Y es titulado Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Por qué? Porque la temática, el argumento de Frankenstein es muy simple. Un navegante viaja al Ártico y empieza a escribirle cartas a su hermana en las que narra sus aventuras y desventuras en esa travesía. Lo que busca Robert Walton, el navegante, es encontrar un punto en el Ártico donde se unan los dos polos. Claro. ¿No? Ya el proyecto es un tanto aventurero. Ya, ¿no? De por sí es una novela. Sí, es una novela, ya hay una novela. Entonces él empieza a escribir una novela, empieza a redactar las cartas a su hermana que vive en Londres, hasta que llega a un punto clave en la que él narra 2 hechos extraños. El primer hecho, él y sus marineros vieron en una tarde, en una especie de isla de hielo, la figura de una que parecía ser humano, dice el texto, tirando un trineo, digamos, manejando un trineo, pero les llamaba la atención que era más alto que un ser humano, ¿no? Y que se perdía en la niebla de la nieve. Días después encuentran a otra persona en el confín del mundo y lo suben al barco porque está convaleciente, está muy enfermo. Esta persona se llama Víctor Frankenstein, es un médico, doctor Frankenstein. Le preguntan qué estaba haciendo ahí. Frankenstein está delirando porque tiene mucha fiebre, está convaleciente, está a punto de morir, agonizante. Y ahí es donde comienza Frankenstein a narrar su historia. O sea, ¿qué es? ¿Narración de narración? De narración. O sea, el relato enmarcado, 150 años antes de la teoría literaria, ya existía, ¿no? Los niveles narrativos, dietéticos y todas esas invenciones de la teoría literaria y de algunos franceses ya se habían inventado antes, ¿sí? Frankenstein es una de las primeras novelas, quizás haya alguna reconvención, pero forma parte el ejemplo de cómo hacer una novela epistolar. Claro. Cómo hacer una novela donde en la que el narrador se pierde, digamos, se difumina en las voces de sus personajes. Hay muchísimas teorías muy interesantes sobre los niveles narrativos de Frankenstein, al punto tal de considerar que hay un solo narrador, que es Walton, y que en definitiva Walton dice que su otra afición es la poesía. Claro. O sea, en qué medida lo que escribe Walton no es producto del delirio también de estar en el fin del mundo, narrando un invento. Pero eso, bueno, ya es materia de especulación.
Eso estaba pensando, ¿no? La idea de que tal vez todo sea ni más ni menos que el producto de un enorme delirio en una zona de frontera, digamos. Aparte, el personaje de Frankenstein es un personaje realmente propio de un delirio. Sí. Todo el relato que hace Frankenstein está asociado a lo siguiente. Desde chico, a Frankenstein, a Víctor le interesaba la alquimia. La alquimia, bueno, el poder, la diferencia de los poderes entre el cielo y la tierra. La posibilidad vos recordarás que él dice que el padre lo regaña porque quería que estudiase en la universidad, y él va a la universidad para estudiar medicina, pero en medio está leyendo libros. Uno de los que lee es Cornelio Agripa. Paracelso. Claro, Paracelso, exactamente. Todos los grandes alquimistas. Es decir, si bien podemos decir que tienen una influencia enorme en determinado momento de la Baja Edad Media en relación con el conocimiento de ciertos elementos químicos que después la química va a desarrollar científicamente, digamos así, entre comillas, evidentemente lo que está leyendo en el siglo XIX son textos que ya son oscuros o que son claros para determinadas personas. Hay dos reconvenciones, digamos, hay dos momentos en los que Frankenstein es censurado por esas lecturas. El momento en el que el padre lo ve con un libro de Agripa. De Cornelio Agripa, y él llega a la universidad en Ingolstadt a presentarse como alumno, y se presenta con un profesor, creo que de química, no recuerdo, el doctor Krempe, y Krempe le dice, ¿y qué ha leído hasta ahora? Bueno, he leído estos libros, los libros de alquimia, y Krempe le dice, ha perdido usted su tiempo, tiene que volver a educarse. Exacto. Ahí ya empezamos a ver el choque de dos mundos. Claro. El choque del mundo de la ciencia antes de la ciencia, por así decirlo, la ciencia del alma, la ciencia sagrada. La ciencia sagrada, que es la alquimia. Claro. Mircea Eliade sostiene que la alquimia es un es un proceso de transmutación del espíritu. Exacto. No de la materia, sino del espíritu. A diferencia de la química. La ciencia química que admiraba Jung. Bueno, por Los supuesto. Estudios de Jung sobre la alquimia son importantes. Entonces, Frankenstein es un alquimista casi amateur, si se quiere, novato. Sí. Y él tiene un proyecto, que es crear justamente, valga la redundancia, una criatura compuesta por fragmentos de cadáveres diseccionados y darle vida. Primera aclaración, nunca en la novela, en ningún momento, se da vida a la criatura mediante un rayo, mediante la electricidad. Exacto. Sí se coquetea con el galvanismo, con las paracélsicas y demás, pero la vida que recibe Frankenstein, la criatura, claro, que también se llama Frankenstein, es merced a la alquimia. Exacto. A una serie de procesos alquímicos, de operaciones alquímicas sobre la materia muerta. Bueno, eso pues fíjate, Diego, que ha sido en algún sentido una lectura equivocada, porque no se puede entender lo que es la alquimia. Cuando Mary Shelley, una chica de 20 años... ¿no? Y 20 años, y sí, 20 años. Claro. Pensemos que para el momento en el que escribe, sí, tenía entre 18 y 20 años. Claro. Es una jovencita. Una mocosa. Mocosa, diríamos, claro. Sin embargo, ella tiene la enorme claridad de saber perfectamente quiénes son los maestros de eso, ¿no? Agripa, Paracelso, uno podría nombrar los tratados de Hermes Trismegisto. Es decir, es una literatura que no está pasando por las universidades en ese momento y que los románticos toman en cuenta como una tradición. Y segundo, Alemania. Es decir, el lugar donde el romanticismo... El Sturm und Drang. Claro. Y a mí me gustaría hacer, no sé si nos va a alcanzar el tiempo, Seba, pero me gustaría hacer alguna observación sobre el contexto, no solamente en el que escribe Mary Shelley, sino el contexto en el que sucede la obra. Bueno, ahí viene el tema de la modernidad, ¿no? La modernidad. Tal vez sería necesario... Pensemos en esto. En 1808, Schlegel, en Alemania, está discutiendo, luego de algunas lecturas de Humboldt, está discutiendo el concepto de forma orgánica en el lenguaje. El lenguaje, dice Schlegel, se sostiene sobre la forma orgánica, es innato. Exacto. Permite generar a partir de mínimos elementos infinidad de posibilidades. Y esto se contradice con lo que viene de la mano de la modernidad, que es la forma mecánica. La forma mecánica no se autogenera. Descartes, exactamente. 10 años después, mirá lo que es, ¿no? En 1818, Samuel Taylor Coleridge, en una conferencia,
retoma el planteo de Schlegel y plantea justamente algo similar. La diferencia entre forma mecánica y forma orgánica. Hay que volver. La poesía, el lenguaje poético, es orgánico, no mecánico. ¿Por qué? Porque están reaccionando ante la revolución industrial. Tampoco automático. Tampoco automático, no. Uh-huh. Orgánico, autogenerado, exactamente, espiritual. Uh-huh. Entonces hay una conciencia, siempre me olvido el nombre de este romántico, William Hazlitt, Uh-huh. otro romántico de la época. Obviamente nosotros hablamos de romanticismo porque es un postulado de la historia de la literatura, ¿no? Ellos no se consideraban, estamos haciendo el romanticismo. No, son contemporáneos. Hazlitt decía, estamos en el espíritu de la época. Claro. El espíritu de la época era, muchachos, Londres, la campiña inglesa está desapareciendo porque están elevándose las chimeneas de la revolución industrial. ¿Qué hacemos? Claro. Y ahí hay una figura, y me estoy yendo, perdón, pero es un tema apasionante. Ahí hay una figura en el epígrafe de Frankenstein, que es Milton. Uh-huh. Milton en 1667 había publicado el poema épico de la literatura. El paraíso perdido. Paradise Lost, Uh-huh. paraíso perdido, el paraíso perdido. Y Milton lo que está planteando ahí es una contrafigura de Dios, que es Satán. Uh-huh. Satán como el ángel caído. Primera referencia intertextual. Mary Shelley, cito el epígrafe: Did I request thee, maker, from my clay to mold me man? Did I solicit thee from darkness to promote me? Ese es el epígrafe de Frankenstein. ¿Te he requerido acaso, creador? Le habla a Dios, Adán que le habla a Claro. Dios, que de mi arcilla me moldearas como un hombre. ¿Acaso te pedí que me promovieras, no, que me hicieras de la oscuridad? Claro. Que es lo que la criatura, en algún momento de la novela, le reprocha a Víctor Frankenstein, porque acá viene el giro de la cuestión. Claro. Frankenstein piensa que nunca va a poder dar vida a un cuerpo orgánico hecho de cadáveres, pero ese cuerpo cobra vida. Claro. Y ese Exacto. cuerpo se escapa. Exacto. Y ese cuerpo empieza a cometer crímenes atroces, porque no puede entender qué hace él en el mundo. Uh-huh. Bueno, vos decías el momento, ¿no? La modernidad. Es decir, a ver, vamos a Perdón ver, que me haya ido. No te fuiste de tema, está perfecto lo que dijiste. Me lleva a pensar dos o tres cosas fundamentales. La primera es, la modernidad se plantea como el triunfo del signo, ¿no? Frente al símbolo, digamos, que Circa, 1450, deja de tomar preponderancia, de tener la preponderancia que tenía hasta ese momento. En el otoño de la Edad Media. En el otoño de la Edad Media, claro. Huizinga o el maestro Fareta. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido una transformación muy grande, que es el oscurecimiento de lo simbólico. Oscurecimiento de lo simbólico que pasa a la literatura. No como oscurecimiento, sino porque la literatura lo toma, lo recupera. Es el refugio, si se me permite, de todos esos elementos. Por eso no me extraña que Mary Shelley ponga en ese sentido a un personaje que esté leyendo a Agripa, que esté leyendo a Paracelso, que esté leyendo a Hermes, es decir, que esté trabajando con los simbolistas alquímicos de la época, de la antigüedad, perdón. ¿Qué quiero decir? Que la reacción a la modernidad no es una reacción vanguardista de cuarta, sino que es una reacción en busca de los orígenes verdaderamente sagrados. Es decir, la novela se llama, como bien dijo Diego, Frankenstein o el moderno Prometeo. Me sacaste Claro. Es decir, ¿por qué Prometeo? Que Prometeo era un ser creado de pedazos, de fragmentos de cadáveres o demás. No. Prometeo es el que, de acuerdo con el mito y de acuerdo con muchas características de su narración mítica, sobre y todo acá con tenemos la a tragedia de Esquilo, ¿no? Claro, con la tragedia de Esquilo. Tiene que ver con un saber. Tiene que ver, ya sé que es el que roba el fuego y demás, el piróforos, ¿no? El que trae el fuego a los hombres y demás, que lo trae en una caña, hay todo un símbolo en relación con eso, sino fundamentalmente, perdón, el que de alguna manera, simbólicamente, Prometeo viene a representar la nueva humanidad. Es el protector de los hombres. Es el Dios de los hombres, ¿no? Por eso en Esquilo está, ¿no es cierto?, cuando lo tenemos encadenado,
esclavizado, que fue todo un tema de los románticos, ¿no? El tema de hecho, valga la referencia, en 1820 Percy Shelley, esposo de Mary Shelley, escribe su versión del Prometeo desencadenado. Desencadenado, exactamente. ¿No? Es decir, ahí, en ese matrimonio había un diálogo. La figura prometeica. Claro. Sí. ¿Qué es lo prometeico? De alguna manera, uno diría, podría ser la revolución, o mejor dicho, la idea de rebelarse, la rebelión ante Dios, ante Zeus. Pero de ninguna manera, porque no es solo esa rebelión en primera lectura, sino es fundamentalmente el tema de la conservación de un conocimiento. No se olviden que Prometeo es el que sabe a futuro, por eso Prometein. Prometis es lo que exactamente ver hacia el futuro. Exacto, metis es el saber, ¿no? La memoria también, hacia el futuro. Su hermano es Epimeteo, el que va hacia atrás. Es decir, la memoria ya muerta. La memoria es el futuro, el ver el futuro es lo prometeico. Y en este sentido es el que tiene el saber, ese saber simbólico que obviamente en ese momento, 1818, ante una sociedad industrializada, en medio de la revolución industrial, está perdiendo los últimos atisbos de virginidad que existan, ¿no? Entregándose ya directamente a la última faceta del capitalismo. Alguien dirá, hay una faceta más que la que estamos viviendo ahora, que es la globalización, y que es inevitable, sí, para los que creemos en un determinado momento del Kali Yuga, las cosas tienen que ser así. Y en este sentido me voy a permitir un paréntesis, Diego. ¿Dónde está la heroicidad, entonces, de justamente en este momento? La heroicidad en este momento, de acuerdo con lo que nos dice la misma Mary Shelley, no está en el sentido de oponernos saliendo con carteles a la calle, sino más bien recuperando la concepción simbólica. Es decir, vuelvo a recuperar aquello que quieren que pierda, que es la dimensión simbólica, que es la dimensión que hace al lenguaje universal de los seres humanos. Por eso Frankenstein es... Exactamente. Frankenstein recupera. Y quiero detenerme en algo fundamental. Yo los invitamos, obviamente, a que lean. Hay muy buenas traducciones. Sugiero la traducción de la editorial Coligüe, Argentina. Sí. Pero quienes tengan la posibilidad de leerlo en su lengua original, se van a encontrar con una... Voy a ser totalmente vulgar. Una piba de 18 años que maneja el inglés como si lo hubiera creado, básicamente. Tiene un inglés exquisito. Exacto. Y hay algo fundamental. Frankenstein... ¿Serían las escuelas? No sé. ¿Qué aprendían en las escuelas? No sé. Alguna lengua perdida por ahí, de origen... ¿cómo decirlo? Sí, peninsular, perdía el tiempo, archipiélago. Perdía el tiempo leyendo latín y griego, ¿no? Sí, no, bueno. En fin, volvemos a lo mismo que ya hemos dicho antes. Pero hay algo fundamental. Frankenstein narra con una elocuencia fundamental. Y en un momento Walton dice, Frankenstein me había advertido de la capacidad elocuente de su criatura. Porque la criatura, nunca la llaman Frankenstein, la criatura aprende casi por arte de magia a hablar, y a hablar bien. Él está ahí, digamos, oculto en un granero, hay una familia que y él aprende el lenguaje, lo incorpora. ¿Por qué lo aprende? Porque viene incorporado en su capacidad cognitiva. Claro. Y el lenguaje que usa la criatura es elocuente. Son pedazos de cadáveres. Son pedazos de cadáveres. O sea, eso es fundamental. No lo hace de pedazo de perro, son pedazos de seres humanos. Es increíble. Está en el ADN. Exactamente. Y es increíble el último capítulo. No voy a contar el final de la novela porque los invitamos a que la lean, pero es desgarrador, porque es el encuentro, no digo qué va a pasar, pero es el encuentro final de la criatura con su creador. Claro. El último gran encuentro. Lo que dice la criatura en ese encuentro es digno de los... Creo que es citable y es tremendo, porque es la presencia... No, eso es una página de la literatura universal. Es la presencia de aquello que ha sido creado casi sui generis. Claro. Y en donde operan estos elementos, porque es un producto que quiere sobrevivir. En un momento quiere perpetuarse, porque le dice a Frankenstein, a su creador, haceme una compañera. Claro. No quiero estar solo. Haceme una compañera. Frankenstein empieza
Y cuando se da cuenta de que ese proyecto no va a llegar a buen término, que no va a poder repetir lo que ya hizo, la abandona. Y ahí es donde la criatura monta en cólera. Exacto. Y ahí es donde empieza su venganza. Exacto. Empieza a matar a troche y moche a todos los que rodean a Frankenstein. Es realmente brutal la novela. Es brutal. Si uno lee el Génesis de esa manera, bueno, si digamos la divinidad... Hablamos de Milton, ¿no? Claro. El paraíso perdido y qué sé yo. Si la divinidad se hubiese negado a crear una compañera, a Adán, evidentemente no sabemos la reacción de Adán. No, pero a ver, Milton... Es la reacción de Frankenstein. Milton le hace decir a Adán, mutatis mutandi, Adán es la criatura, le hace decir, pero yo acaso te pedí que me crearas de la... Yo te pedí. Claro. Ahí podríamos hablar, si quieren, y para ser un poco equitativos con la teoría en boga, Nietzsche y de la muerte de Dios y el ser humano arrojado a su existencia. Todo. Mal leído. Es mucho, bueno. Mal leído, obviamente. Es mucho más profunda la cuestión. La angustia de la existencia. Claro. El no entender y el querer entender, porque en todo caso Frankenstein crea su monstruo en tanto lo que se muestra, Fareta Dixit, ¿no? Monstruo es mostrar, ¿no? Y la criatura es horrenda, claro. ¿no? Está hecha de cadáveres, ¿no? Claro. Todos tenemos la imagen de Boris Karloff, de la película yo te iba a pedir eso, digo, sí. Yo tengo las relaciones, hay infinidad de películas, pero quiero nombrar 4 películas y permitime que sí, por favor, que lo recupera el cine. La primera película es de 1910. ¿Sí? De 1910 es un corto mudo de Andres Thun, ¿sí? Que se llama Frankenstein. En 1931, la Universal Pictures larga la primera versión, que es la que a ver si, no sé si se va a ver. La que se viraliza. La que se viraliza, que es el Frankenstein con los clavos, ¿no? Boris Karloff, ¿no? 2 metros. Maestro, junto con Bela Lugosi representando a Drácula. Si hablamos de Drácula tenemos que hablar de otro gran alquimista que es Van Helsing, pero bueno, claro. Eso es para otro programa. Vamos con otro programa, exacto. James Whale, el director, en 1900 retoma el Frankenstein y lo recupera en el cine. Pero no va a ser hasta 1957, que ahí es donde empieza, digamos, el revival de Frankenstein, con la versión de Terence Fisher. Terence Fisher en 1957 saca la primera de 7 películas dedicadas a Frankenstein con Christopher Lee como Frankenstein, que es la edición, digamos, la recuperación en el cine clase B. Fareta nos va a dar una mano. Y en 1994, que creo que es el sumum de las versiones de Frankenstein de Mary Shelley, la película se titula así, de Kenneth Branagh, en la que la criatura es Robert De Niro. Es una de las versiones más brutales de Frankenstein. Después ha habido recuperaciones ya al punto de la joda, ¿no? Casi video. Claro, lo que Fareta menciona como lo inflacionario de la figura de Frankenstein. Era necesario bastardearlo. La recuperación que hace el cine, en ese sentido Fareta nos da la derecha para decir que el cine es el último bastión de resistencia y de recuperación de elementos tradicionales. Nace cuando muere la literatura simbólica. Frankenstein había sido olvidado, igual que Drácula, había sido relegado a los anaqueles más bajos de la biblioteca hasta que lo recupera el cine y hasta que se hace popular. Exacto. Ahora, lo que se hace popular tiene una doble lectura, porque acá hay elementos de alquimia, hay elementos de teología, hay elementos de filosofía, hay elementos de mitología, pero sobre todo hay elementos de la esencia del ser humano, de la condición humana. La condición humana. La condición humana que no entiende cuál es su lugar en el mundo y la relación entre Dios y su creación. Ahora, Prometeo, el Adán de Milton, que es una reconfiguración del Adán del Génesis. Y voy a citar otro. Acordate de algo posterior, comienzo del siglo XX, el Golem, de Gustav Meyrink. Sí. ¿No? Es decir, la gran novela de este gran escritor austrohúngaro de comienzo del siglo XX, en el que un rabino en Praga crea, ¿no es cierto?, también a un ser monstruoso, porque no termina de tener perfección, o mejor dicho, no termina de tener humanidad, ¿no? Pero que en algún sentido viene a representar las dos creaciones por el ser humano. La tercera creación por el ser humano está en Argentina, ¿no es cierto? Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, ¿no? Donde un hombre sueña que es soñado y termina siendo el sueño de otro. Exactamente. Que no es ni más ni menos que el mitologema. El mitologema, operando continuamente. Exactamente. La creación de un hijo monstruoso. El homúnculo. El homúnculo. Claro. Que además, bien citaste el golem cómo cobra vida. Cuando
se dice su nombre. Exactamente. Que lo pronuncia mal. Por eso queda tonto. ¿No? Bueno, podríamos seguir, Sebastián, pero larguísimamente. Igualmente cerrar, ¿no? Con la idea de es una literatura que viene a oponerse a la modernidad, lo que vos decías, las chimeneas de las fábricas, está surgiendo una concepción del mundo muy particular, el manejo de la humanidad como una prefabricación, sin tener en cuenta el sentido espiritual del ser humano, y fundamentalmente una novela que, escrita por una mujer, viene a denunciar el renunciamiento también de la facultad maternal de la mujer, ¿no? Wow. Que podría llevarnos todo un mes la figura del padre poder hablarlo. Claro, en este sentido es el padre el que crea. Entender también la biografía de Mary Shelley, perdió 2 hijos. Claro, exactamente. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, pero los invitamos a que nos interpelen, ¿sí? Este tema da para más, y nos veremos la semana que viene. Seba, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos, Diego. Y nos veremos la semana que viene en una nueva edición de La Última Página. Hasta luego. Adiós, gracias.